Hola gente linda, ayer ya no me dio la vida para hacer mi video semanal, pero pues quiero hacerlo ahora. Después de los videos intensos de la última semana y de videos largos, supongo que este no lo será tanto. Les había dicho que quería hablar de relatos y en particular de uno, pero antes de hablar de ese, eh, quiero mencionar el trabajo de un filósofo que se llama David Sloan Wilson. Él es un filósofo de la biología y es padre de una cosa que se llama el constructivismo social evolutivo. Constructivismo social evolutivo. Y para toda esa gente que, por ejemplo, cree que el constructivismo social es algo que es anatema a la biología, se equivocan profundamente. Hay muchos biólogos, de hecho, que sostienen que son posiciones que se pueden reconciliar y que cuestiones como género o raza son construidas socialmente y que eso de ninguna manera cancela la biología. Entonces, David Sloan Wilson, por ejemplo, cuando acuña la idea del constructivismo social evolutivo, lo hace en dos pequeños ensayos, en ensayos donde, en libros que no me acuerdo bien cómo se llaman, pero son algo así sobre primatología y narrativa o el primate que habla, una cosa así. Son dos breves ensayos y en estos ensayos una de las cosas que dice es que el constructivismo social, una de las cosas que quiere hacer es enfatizar la historicidad de muchas formas sociales e incluso la historicidad de relaciones que parecen biológicas y que parecen transhistóricas y que es una tesis que tiene que ver con reconocer la pluralidad de mundos y que tiene una connotación de justicia que no debiera ser ignorada por la biología evolutiva y en general por las ciencias. Y del otro lado dice, bueno, pero tampoco debemos desmaterializar los cuerpos, desmaterializar pues lo que somos, porque tenemos una estructura causal, una historia ecológica, evolutiva. Y curiosamente él propone esto que se llama constructivismo social evolutivo. Y una de las cosas que va a señalar es que uno de los elementos más importantes es la evolución de los relatos. Y dice, no estoy hablando de la evolución del lenguaje, estoy hablando de algo que pasó una vez que ya teníamos lenguaje, y es la evolución de los relatos, de las narrativas. Y para él eso es bien importante, porque dice una de las cosas que hacen los relatos, las historias, las narrativas, es que transmiten una serie de conocimientos construidos en colectivo, pero que también organizan la vida social. De alguna manera él dice, los relatos son constitutivos de la vida social, de allí que toda sociedad, por ejemplo, tenga mitos fundacionales. Y esos mitos fundacionales dan un lugar en el espacio, dan un lugar en el cosmos a los pueblos, pero también dan distintas posiciones de sujeto que son ocupables. Dice, de allí que, por ejemplo, haya pueblos que tienen relatos que organizan la vida social de una manera distinta a otra, ¿no? Que dan distintas maneras de vivirse. Dice, porque una cosa que te da un relato es una especie de script o guión de una historia de vida con el cual te puedes identificar. Y si me conocen como me conocen, ya se podrán imaginar a dónde quiero ir con esta tesis del constructivismo social evolutivo, que no es su única tesis, dicho sea de paso, pero es una de sus tesis más importantes, la idea de que los relatos son constitutivos de la vida social. Esta idea la quiero conectar con una idea de que lo social está constituido por una serie de dinámicas muy variadas, pero que lo social también está constituido narrativamente. Y ojo que esto no es desmaterializante, porque la posibilidad de narrar un relato también tiene que ver con la posibilidad de cómo cohabitas con otros cuerpos, cómo te relacionas con tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, los relatos organizan la materialidad del mundo. Y, por ejemplo, en feminismo y en estudios de género, a veces la gente se compra narrativas demasiado funcionalistas de lo que es el género, y yo creo que en parte por eso tenemos, lo he dicho aquí muchas veces, los conflictos entre, por ejemplo, los feminismos críticos de género y otros feminismos. Porque los feminismos críticos de género, una de las cosas que pasa es que creen que el género solamente se puede pensar en términos funcionales como roles de género. Ello incluso en contra de autoras como Joan Scott, que es una
de las autoras más emblemáticas del feminismo de la segunda ola, que no sostenía tal cosa, ¿no? Ella no sostenía tal cosa. Ella decía que había diversos componentes, que había elementos, por ejemplo, simbólicos, que sí, por supuesto que había cuestiones funcionales, pero que no solo había cuestiones funcionales, ¿no? Que había cuestiones que tenían que ver con simbolización, que tenían que ver con cuestiones de mitos, que tenían que ver con cuestiones de narrativas, y que por supuesto estaban todos los elementos psicológicos de identificación. Ella de hecho fue pionera en el acercamiento entre antropología feminista y psicoanálisis, precisamente para dar cuenta de todos los elementos no funcionales que constituyen a un sujeto, ¿no? Alguna cosa semejante encontramos, por ejemplo, en los trabajos de Raewyn Connell, que es también una feminista que yo creo que he mencionado aquí antes, que de hecho es fundadora de los estudios de masculinidad. Es una feminista australiana que de hecho dice que el género se compone de 4 partes. Dice, se compone, por ejemplo, de relaciones de poder, sí, y se compone también de cuestiones funcionales que tienen que ver con los roles de género. Y noten que esas 2 cosas sí tendrían que ser abolidas. El poder, ojo, ella no lo está caracterizando en términos funcionales, en eso está siguiendo a Foucault, que nunca fue un funcionalista, porque el poder puede tener incluso dimensiones psíquicas, simbólicas. El poder puede ejercerse incluso con la manera en la que se estructura una oposición simbólica, o sea, puede funcionar de manera estructural en la construcción de oposiciones. Dice, entonces sí es cierto que está el poder, sí es cierto que está los roles de género, pero no solamente, aquí el aire me está mandando a callar. Dice, hay elementos como la catexis, que son los afectos, y están por supuesto los mitos, los relatos, las historias fundacionales de los pueblos, y estas organizan también lo que es el género. Y de hecho esta tesis no nada más la han sugerido en estudios de género, la tesis de que las narrativas estructuran la vida social. De alguna manera en metafísica social también hay gente que la ha sugerido, porque organizan las posiciones disponibles en un momento. Y una de las cosas que yo querría sugerir, que por ejemplo los cambios que estamos viendo también son cambios en el tipo de narrativas disponibles. Hoy tenemos narrativas mucho más sofisticadas que permiten a las mujeres tener vidas que no se comparan a las que había hace un siglo, porque de alguna manera puedes encontrar historias de vida de cómo ser una mujer que no pasan por las opciones disponibles hace un siglo. Y eso, si bien está asociado con elementos como el poder o elementos como el rol de género, no es reductible a eso, porque también permite narrar una historia de vida distinta acerca de quién quiere ser. Y eso también tiene que ver con la manera en la que las diversidades sexuales se han ido contando a sí mismas, porque el relato médico, que de alguna manera era fundacional para muchas de las identidades LGBT de hoy, ha ido siendo desplazado por otro tipo de relatos, donde ya no es la narrativa médica la que es fundacional para los sujetos LGBT, sino que empezamos a tener otro tipo de relatos que se están volviendo fundacionales, ¿no? No sé si esto está, me tembla así. Ustedes disculparán, no se me mareen, pero la importancia de los relatos es que, por ejemplo, va abriendo otras posibilidades de ser sujeto, porque los relatos los retomamos, de alguna manera son narrativas auxiliares, prostéticas, de cómo concebir nuestra propia vida, ¿no? Y hay un debate, por ejemplo, en una parte de la filosofía de la mente, entre lo que se llaman las tesis narratológicas del yo contra tesis mínimas del yo. Dan Zahavi, Z-A-H-A-B-I, por ejemplo, tiene una polémica con lo que se llaman los narratólogos del yo. Y los narratólogos del yo dicen que el yo emerge única y exclusivamente de la construcción narrativa que hace el sujeto de sí mismo, que de hecho paradójicamente el yo empieza a existir porque empiezan a narrar una historia sobre nosotros, y hay un punto donde nosotros nos volvemos uno de los narradores más importantes de nuestra propia vida.
En contra de esta posición que es muy fuerte, hay gente que dice que no, que hay un yo que de hecho está constituido simplemente por procesos cognitivos cerebrales, pero que es muy mínimo, que es el yo que emerge, por ejemplo, de la percepción en el tiempo, que está sentada en un cuerpo que percibe diferencias en tiempo, en sensaciones, y que de ahí emerge un yo mínimo. Pero incluso estos defensores del yo mínimo reconocen que el yo social ampliado muy probablemente tiene una dimensión narrativa brutal. Y si se dan cuenta, ahora sí que esto se los cuento, porque lo que hacen los relatos de alguna manera es hacer disponibles otras maneras de ser sujeto, que era una cosa que ya decía David Sloan Wilson en el constructivismo social evolutivo, y que ahora podríamos sumar a las tesis en activistas de que el yo social ampliado es un yo narrativo, donde los relatos justamente cuentan posiciones disponibles para ocupar y formas de ocuparlo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que los relatos en un momento en la historia simplemente admitan dos posiciones, masculino y femenino, y que además los scripts disponibles sean muy acotados, por ejemplo, ser padre o ser madre o ser proveedor o ser cuidadora, a estar en una situación donde tenemos una sociedad donde empiezan a haber más relatos disponibles, ¿no? Donde empiezan a haber más posibilidades de cómo vivirte. Y de alguna forma, esta idea de que los relatos constituyen posiciones sociales y que el género está construido también narrativamente a través de los relatos disponibles en un momento. No pretendo decir, y espero que haya sido claro, que los relatos agotan lo que es el género o la ontología de lo social, simplemente decir que son parte sustancial de lo que son estas cosas, pero sí llamar la atención a por qué de pronto es tan importante ver series en la televisión donde hay otro tipo de relatos, ¿no? De repente series como Sense8, series como The OA, series como Sabrina, series así, empiezan a tener personajes cuyas narrativas se hacen disponibles, ¿no? Y de allí que yo dijera que quería hacer un video sobre la vida moderna de Rocco, que es esta caricatura de hace 20 años, de los 90 tardíos, que Netflix acaba de sacar justamente en una película de un poco menos de una hora, donde el personaje, no principal, pero digamos el personaje alrededor del cual orbita la historia, justamente es una rana o un sapo, no tengo claro su estatus taxonómico, que era dibujante y que en algún momento sale a encontrarse a sí mismo y en el proceso se da cuenta que es un sapo trans. Y deja de llamarse, no me acuerdo cómo se llamaba antes, pero ahora empieza a llamarse Rachel. Noten que mis procesos cognitivos ya no admiten el dead naming. Y entonces el personaje de Rachel se reencuentra con sus padres. Por supuesto, la historia es una historia para un público general. Entonces sí hay un conflicto porque el padre al principio rechaza la situación y dice, no, pues yo no tengo una hija, yo tengo un hijo, bye, prefiero irme a la ruina. Pero bueno, por supuesto, como es una película corta y dirigida a un público general, pues la historia no se puede volver brutal. Entonces al final se resuelve y hay una enseñanza de aceptar, por supuesto, a las personas trans, pero aceptar también el cambio, el tránsito, el hecho de que las personas son mucho más de lo que se decretó que eran cuando nacen. Y al principio yo estaba un poco asqueada diciendo esta cosa va a ser repugnante porque va a ser una película donde el personaje trans salva a la empresa capitalista del pueblo. Afortunadamente, y por eso digo que no es para niños sino para público general, como que vieron venir esta crítica de fanáticas como yo y al final la empresa capitalista se va a la ruina y hay una especie de socialismo mágico donde avientan dinero para todas partes. Y dije, mira, qué bueno que no cayó en el asimilacionismo más cínico, ¿no?
Pero bueno, me parece importante rescatar la importancia de una historia así por dos razones. Una, por supuesto, porque muestra cómo la proliferación de narrativas es algo que nos impacta. De verdad, de verdad, de verdad, no es lo mismo crecer en un mundo donde todas las narrativas están cerradas y solo tienes dos opciones, a crecer en un mundo donde ya hay algunas, pero son patológicas, a finalmente llegar a una situación donde empiezas a encontrar narrativas que se construyen desde otro lado, ¿no? Por ejemplo, toda esta gente que dice es que lo trans está construido necesaria y exclusivamente sobre la disforia y la patología, no se dan cuenta que de hecho, en efecto, esta fue una narrativa fundacional del sujeto trans de Occidente, no así de otros sujetos, porque si nos vamos, por ejemplo, a ver a los mushes o las mushes, nos vamos a ver a los pueblos, a las personas dos espíritus de los pueblos de Estados Unidos, o nos vamos acercando, por ejemplo, a las personas fafafine o falafine. Los mitos, los relatos, las historias que los constituyen son otras. De ahí que no sean del todo equiparables al sujeto trans. Pero de ahí también que nos demos cuenta que al sujeto trans no lo tiene que fundar solo un relato, ¿no? Ni ningún otro sujeto, ¿no? También eso va para los sujetos cisgénero, hombre-mujer, porque muchas veces parece que solo hay una manera de construirlo y en realidad muchos pueblos lo construían a través de pensamiento mágico, a través de pensamientos que los vinculaban con el sol, con la luna, con distinto tipo de deidades. Entonces las narrativas, por supuesto, que subyacen a la construcción de los sujetos y sus posiciones han cambiado, ¿no? De ahí que sea tan reductivo creer que solo hay una manera, ¿no? Porque es no darse cuenta de todo lo que es el constructivismo social evolutivo, de no darse cuenta de la importancia de los relatos en la construcción de las posiciones sociales, en la construcción de las posibilidades de la vida, de la historia de vida, y no darse cuenta, por supuesto, como dice el enactivismo, de que el yo social se ensambla a través, por supuesto, de una serie de narrativas que lo van posicionando, que lo van localizando, que le van dando coherencia, y que no es que hubiera un yo preexistente que lo va declarando, ¿no? Sino que ese yo va emergiendo precisamente del acto de ir encontrando una historia en la que te puedes ir contando, ¿no? Que yo sé que a mucha gente le suena muy posmo, pero normalmente la gente que dice eso es gente que nunca ha leído de antropología, ni de historia, ni de etnografía, ni de psicología, ni de conducta, ni de biología de la conducta, ni de biología evolutiva, ni de filosofía, y que entonces cree que todo se resuelve en decir que está en la materialidad, como si la materialidad fuera además tan inerte, tan inocente. Y vaya, pues la proliferación de los relatos en ese sentido implica también la proliferación de otras formas de vivirse. Y yo creo que estamos viendo la transformación, así como el sujeto LGB se transformó de ser un sujeto patológico con una narrativa fundante que era médica, estamos viendo un proceso parecido, ¿no? Donde ya la disforia dejará de tener este rol central quizás, ¿no? Y tendrá que ver con cómo te quieres construir en la vida, cómo te quieres posicionar, qué relación quieres tener ante tu cuerpo, que quizás pasa más bien por cómo te imaginas, cómo te deseas habitar, cómo te encuentras habitándote, que más con una condición patológica de enfermedad. Quizás es más en qué posición narrativa logré construirme como un yo, a través de qué relatos. Y bueno, pues este es el video de esta semana, que es mucho más tranqui. Nos vemos en una. Bye bye.